preso está cansado y ahora descansa en Cristo. La máscara en el suelo, su corazón listo. Dejó atrás el circo de promesas vacías. Camina por la luz, sanando las heridas. Bueno, Félix, Félix Payaso. ¿Dónde nos quedamos entonces? Nos quedamos en que yo estaba preso en la cabaña, que sí tenía más amigos ahí. Me encontré con el Yeo, con Nelson. Ya Cascaré, Blanco estaban en otras compañías. Y ya haciendo cosas malas y ya desarrollando una mentalidad ya carcelaria. Que ya dejamos atrás las cosas de niño malo, ¿entiendes? Ya nos metimos en un mundo ya carcelario. Ya después salí. ¿Y entonces qué tiempo más o menos cumpliste en la prisión de la cabaña? Ya más o menos fue un total de como 6 años más o menos. 6 años. No fue solamente la cabaña, después yo cogí el cambio ese que hubo en el año creo 89, 88, que cambiaron la cabaña para el combinado y fuimos para la prisión del combinado. Entonces ya los muchachos que habían tenido problemas en la cabaña ya fueron para la prisión del combinado con marcada tarjeta, porque era por B1, E2, A1, A2. Y ya me tocó ser A1, visita cada 6 meses, para cada 1 año. Y ya te va recrudeciendo un poco más, ya. Entonces saliste para la calle. Salí para la calle. Saliste de libertad. Salí de libertad. ¿Y continuaste en la calle en lo mismo, delinquiendo? Sí, ya. ¿Te supiste reintegrar a la sociedad o qué? No escogí ese camino, escogí el de delinquir ya en la calle las mismas personas te enferman con que buen tipo, ya te ves ese camino más fácil. Entonces ya en la calle ya chulo, con mujeres, utilizando a las mujeres y manipulando los sentimientos, ¿entiendes? Porque realmente no tenía sentimientos, lo que tenía era un manipulador, ¿entiendes? Y entonces esa es la máscara que me puse yo de chulo, de proxeneta y eso. Y entonces ya con mi hermano de causa y amigo mío, mi hermano Ernesto Cascaré, y ya éramos 4, Nelson, Cascaré, Blanco y yo. Y ya con Cascaré, Nelson se fue del país, el Blanco también se fue del país, ya nos quedamos en Cascaré aquí. Seguimos delinquiendo, y pasó lo que todo el mundo sabe. Fuimos presos ya en la prisión. ¿En qué prisión ingresaste en ese momento? Fuimos directo para el Comunal Este. ¿Con qué edad? Ya tendría en ese tiempo unos 26, 27 años. 26, 27 años. Ya, a pesar de que ya no eras el mismo, esto fue una entrada diferente a la prisión. Ya no fue como la primera vez. Ya, acuérdate, mira, la prisión, ya en el tiempo que yo ingresé, ya la prisión no era la prisión que yo había dejado, ¿entiendes? Ya los carcelarios que fueron a la prisión aquella, ya eran como decirlo, ya los disciplinas, la gente así que ya yo los conocía, ya este tiempo que yo entré a la prisión, ya la prisión eran centros revocativos, ya eran centros de revocación, ya todas las visitas eran cada 2 meses creo, o 3 meses, no recuerdo muy bien. ¿Te encontraste con muchas amistades que dejaste Me en la encontré con cabaña? amistades y me encontré con amistades también. Pero ya, carcelario, ya otra mentalidad. Bueno, cuéntame entonces cómo fue el transcurso del tiempo en la prisión que... Este tiempo en la prisión, que a pesar de ser la condena más larga, no fue tan difícil como la primera, ¿entiendes? Ya conocí el lugar, ya sabía nadar en esa pecera. Ya la máscara que tenía puesta me ayudaba a desenvolverme en ese lugar. Y entonces ya traté siempre conservando mis cosas, porque la prisión es otra cosa, la prisión es algo más cochino, ¿no entiendes? Pero siempre conservando los valores, uno más o menos
tiene de niño, a mí me dieron una buena crianza, no sé. Y ya, pero ya sabía desenvolverme en ese lugar bien, como por supuesto con la máscara esa puesta de eso. Y entonces ya, transcurrió el tiempo, muy bien, todo bien, casi siempre cogí un puesto en la prisión, casi siempre. Más bien lo hacía y ayudaba a la gente, le daba, no sé, en mis pisos siempre la gente comía más, trataba de que las puertas estuvieran abiertas, siempre estaba peleando para que todo el mundo se sintiera bien. Pero seguía siendo el mismo maldito, la misma maldad, la misma mecánica. Seguía dándole de comer a la maldad que tenía. Era un manipulador igual, seguía manipulando las amistades de cualquiera, un manipulador. Y al pasar de qué tiempo, por ejemplo, fue que empezaron a cambiar tus ideales. Mis ideales cambian porque yo conozco un hombre también de mi tiempo. Siempre lo vi como nosotros, bandido, y lo veo ahí con una Biblia en la mano, se llama Rubén. Él es hermano de causa del Calvito, Y Rubén es igual que el Calvito, son gente como yo. Que estaban en el mismo mundo tuyo. En el mundo, pero bien, o sea, se echaban a ver. Y veo a Rubén con una Biblia y eso, y pienso primero que es presidio Rubén. Estaba fingiendo una conducta. Ajá. Y bueno, él me habló de Dios y eso, y yo recuerdo que empecé a leer la Biblia para desmentirlo, para decir que eso era mentira, buscando un defecto y eso. Y lo que empecé a chocar con realidades, ¿entiendes? Y tratando de desmentirlo, ¿y por qué aquí Eclesiastés dice, y Dios dice que no va al cielo? Y entonces me explicaba, entonces cuando yo entraba, yo decía, Señor, y empecé a chocar con realidades, me empecé a hacer preguntas en la cabeza que en el transcurso del programa quiero compartir esas preguntas y quiero compartir esos hechos con las personas del canal, ¿entiendes? Si seguimos el canal, porque ya, tú sabes, y entonces ya me fui metiendo ahí y ya me empecé a aceptar a Cristo. O sea, Rubén me hizo la oración de fe un día, eso sí, y acepté a Cristo. Después me junté con otro amigo mío que era otro panderero más, se llama Enrique Hernández Isqué. También era cristiano. Que es del Cerro. Era malísimo, un negro malo, pero lo vi cristiano también porque fui a parar al campo, Pinar del Río. O sea, cuando regresé, Enrique era cristiano y ya yo tenía a Dios en mi corazón ya de cierta manera. Y cuando regresé, Enrique era cristiano, y cogimos de disciplina un piso, hicimos un piso de cristiano, pero ahora tú sabes, una locura. Estábamos con Dios, pero estábamos dando pasos, como ahora, estoy dando pasos también. Eso es un proceso que es largo. Y más o menos ya empecé a chocar con realidades. ¿Qué tiempo cumpliste ya que saliste? Yo cumplí los 18 años, exacto. Cumplió 15 años. Y entonces cuéntame, cuando saliste. Cuando salí para la calle choqué con esta realidad de la calle, que la calle es algo muy diferente a la prisión. Ya cuando tú te adaptas a la prisión, en la prisión imagínate, tú no tienes que pagar la luz, tú no tienes que pagar el gas, tú no tienes que buscar comida, tú no tienes... Ya tenías responsabilidades arriba. Y entonces cuando choqué con esa realidad, imagínate, sin nada que ponerme, porque momentos antes de salir de libertad habían robado en mi casa y me dejaron con un solo par de tenis. Ay, mi madre. Un par de tenis bueno, porque yo en la prisión hacía mis negocios y mandaba a sacar ropa de la prisión para la calle para cuando yo saliera, porque sabía que iba a salir. Y robar un par de tenis ahí ya. Entonces yo me ponía un tenis con una chancleta, un mercurio cromo, me hacía el cojo y eso para ponerme el tenis para poder salir para la calle. Y así fui peleando ahí y entonces ya me empecé a arriesgar, me separé de Cristo y empecé a hacer cosas también en la calle para buscar dinero, porque me sentía responsable de mi mamá y ya empecé a buscar dinero.
Sentiste que te apartaste de lo cristiano. Me aparté de lo cristiano porque el problema es cuando tú estás en Dios y tú te apartas de Dios. Es real que tú tienes un demonio adentro, ¿no? Cuando entra Cristo en ti, ese demonio se va. Pero cuando tú te apartas completamente, como dice yo, del camino, Él viene con 7 más. Y se te mete adentro. En la calle estaba peor de como había caído. Cuando yo salí estaba peor. Lo que la edad no me acompañaba tampoco, ¿entiendes? Claro, ya. Estabas un poco más cansado. Estaba más cansado, pero sí estaba muy mal. Pensamiento malo, trampa, esto, lo otro. Y ya me separé de Cristo, fui para la iglesia, a una iglesia en el cerro, con mi pastor Alejandro, que he aprendido mucho con él. Yo he aprendido mucho con él. Es una iglesia que es para soldados. Y ya eso fue estando contigo, ¿ya? A ti te prediqué a mi manera, le prediqué a mi hija a mi manera. Y entonces terminamos yendo a la iglesia del cerro, ya, mi hija, tú y yo, todo el mundo. ¿Y entonces qué pasó a partir de ese momento? A partir de ese momento empecé a sentir lo que es estar en Cristo, ¿verdad? Que no es algo fácil, pero el resultado es muy rico, ¿entiendes? Y ya conocí la felicidad que no la había conocido hace rato y ahora me siento feliz y quiero transmitirle eso a las personas. No sé cómo va a ser de este canal, no sé qué camino va a dar, estoy pidiéndole a Dios que me guíe, que nos guíe, porque no sé, yo quiero hablarle de Cristo a la gente porque yo realmente quiero enseñar lo que yo vi, porque ahora mismo tú te compras un carro nuevo, tú no lo vas a guardar en un garaje para que la gente no lo vea, tú lo quieres sacar para la calle y enseñárselo a todo el mundo que te compraste el carro nuevo. A mí me pasa lo mismo con Cristo. Cristo me compró. Bueno, yo te quiero enseñarle a la gente 2 preguntas clave y 2 preguntas sorpresas que tú no sabías. Ajá. Una es, ¿qué pasó con el payaso? Bueno, el payaso, mira, el payaso es como esta máscara, ¿entiendes? Y el payaso, cuando tú entras en Cristo, tú tienes que quitarte la máscara y ser tú. Y entonces hablar tú, como eres tú, el niño que eres tú, o el hombre que eres tú, y dejar atrás las cosas esas de niño, porque ya cuando tú tienes un cierto crecimiento, que yo no tengo casi ninguno, pero más o menos cuando te apartas de esa maldad, empiezas a ver las cosas más claras, empiezas a mirar para atrás y ves las cosas como de niño, ¿entiendes? Ya empiezas a mirar como tú andabas y tú dices, Señor, qué estúpido era, ¿entiendes? Porque realmente no hay vida y no hay satisfacción. Estás viviendo como complaciendo peticiones, ¿entiendes? Para que la gente diga, qué bien, tremendo tipo, qué bien, pero realmente tú no eres feliz. Yo me puedo quitar también la voz. Claro que sí, que tú no eres policía. Ya somos felices, Ariana. Ya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces, caballero, no sé qué curso darle al canal pero realmente quiero hablarle de Cristo, de Dios, del cambio que hizo en mi vida, de lo que yo quiero que cambie en la gente. De las personas que somos ahora. De las personas que somos ahora, de lo que yo quiero que las personas cambien, ¿entienden? Que las personas conozcan. Que conozcan a Cristo. Que Cristo no es... Mira, el problema que en Cuba, que cuando tú dices que tú eres cristiano, para una persona como yo, y Ariana, que no somos de la casa, hemos sido de la calle. Cuando aquí, por lo menos en el caso mío, cuando tú dices que eres cristiano, aquí en Cuba es sinónimo de cobardía. Un cristiano, hasta cristiano, ¿entiendes? Y sin entender de que es todo lo contrario, ¿entiendes? Porque el cristiano tiene que fajarse con él, con sus propios demonios. El que está en la calle facilito, le da rienda suelta a lo que siente y ya, aunque sufra él. El cristiano, como sabe que va a sufrir él y va a hacer sufrir a su familia, se faja con sus propios demonios. Y ya lo que expliqué en una entrevista, el perro malo siempre está ahí, el bueno está aquí. Entonces tú tienes que tratar de pelear. Yo me hacía varias preguntas, después que conocí a Rubén me preguntaba, coño, pero mira qué pregunta más loca. Yo me decía, coño, ¿cuáles son los países más ricos del mundo? Y tenía hasta un libro que era de récord Guinness, eso, un libro raro, eso, como una enciclopedia, que te decía
el porciento de personas de religión en los países. Entonces, cuando tú buscabas Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, Rusia, Francia, que tú buscabas, casi el 90% de la población de esos países creían en Dios. Y yo decía, coño, pero el Dios bendice a la gente. Yo en tus conclusiones. En mis conclusiones. Y después yo decía, oye, los más pobres del mundo. Entonces buscaba Haití. Ese salía siempre de primero. Haití. Ya, todo el mundo era palero. O hacían lo que yo tenía, hacían, o sea, santos y eso. Eran religiosos. Religiosos. África, esto y lo otro, y el 90% de esa población eran de eso. Entonces yo decía, coño, pero este Dios es un castigador, este Dios le pone el dedo a la gente. Entonces, eso, y eran preguntas que yo decía, me hacía. Entonces, si leí un libro de historia, porque fue que ya Dios me empezó a trabajar el cerebro, parece. Que a veces decía, no, a la Biblia esa ahí, eso me estaba volviendo loco, y tiraba la Biblia, me ponía a leer un libro de historia. Cuando leo un libro de historia, normal, un libro cubano cualquiera. Coño, los españoles eran católicos y no eran guapos, no eran nada, eran unos blanquitos ahí que tenían una espadita, hasta la coja era pura chapucero. Y esa gente fueron para África, para allá, y sacaron a los negrones esos ahí que eran guapos, ¿verdad? Que se fajaban con león y con todo. Que eran los esclavos, ¿no? Lo sacaron, lo trajeron para acá, lo volvieron a esclavos, lo metieron a todo en el patio de su casa. Y yo decía, coño, pero el Dios de los blanquitos este es más fuerte que este. Entonces ya no voy a leer ni historia, era una cosa así que Dios me estaba diciendo, oye, compadre, por aquí, desde hace rato, siempre el Dios este era más. Entonces yo me empecé a inclinar a ella por un problema de interés. Y este Dios es más sabroso, ¿entiendes? Y empecé, y eso me hizo. Caballero, permiso, siempre respetando todas las religiones, no estamos, no estamos criticando ninguna religión, simplemente estamos haciendo la anécdota de cómo nosotros, de lo que me pasó a mí, de cómo conocimos a Dios, de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas y eso. Empecé a hacerme preguntas yo, por dentro, no, a ver, eran mis preguntas, ¿entiendes? Porque yo vengo de la religión yoruba. Mi mamá también viene de la religión yoruba, pero yo empecé a preguntarme esas cosas por dentro, ¿entiendes? Varias cosas me empecé a preguntar por dentro y bueno, después si ustedes están interesados en saber más preguntas me hice. De todas maneras, yo te dije que te tenía dos preguntas. Una, ya te la hice, que me hagan las preguntas. ¿Qué pasó con el payaso? Yo tengo dos. Ya te hice la primera. ¿Qué pasó con el payaso? ¿Y el payaso? ¿Qué pasó con el payaso? No me respondiste. Me dijiste que era una máscara. Mira, el payaso es más bien una máscara. Y mira, yo he entendido en Cristo Jesús que para mí, o sea, esto no es bíblico. Para mí, Dios le da una potestad a tus padres de ponerte el nombre, ¿entiendes? Ellos te ponen tu nombre. Y si no, mira, para que tú veas el significado de los nombres, busca tu nombre para que tú veas si no tiene que ver con tu vida. Los nombres te marcan. Y entonces el diablo lo que hace, lo primero es que te quita la identidad. Ya tú te llamas Feli o Felito y te quita el Felito y el Feli ese y te pone un adjetivo. Un alias. Un alias. Entonces. Para marcarte. Entonces hay personas que no se. En mi modo de pensar las cosas, que el diablo no ha podido quitarle su nombre. Por ejemplo, mira, entonces Juan José, el diablo no pudo quitarle su nombre, le puso un adjetivo, la ética, pero no le pudo, nadie le decía la ética, le decían Juan. Entonces ese tipo de personas dentro del mundo malo, todavía Dios los conservó con ética. Los conservó. No se corrompieron del todo. No se corrompieron del todo. Entonces ya cuando tú te dejas poner, en mi forma de pensar, esto no es bíblico, te dejas poner... Un criterio tuyo. Un criterio mío. Te dejas poner un adjetivo, un nombre que ya te quitan el tuyo, tú empiezas a vivir una vida más marcada, ¿entiendes? El payaso, yo el payaso no te voy a decir, me ayudó en ese mundo malo y fue alguien que ayudó a supervivir. Fue como una máscara que Dios permitió que yo usara
A sobrevivir. A sobrevivirla, pero siempre el plan de Dios siempre fue quitármela. Siempre fue apartarme del paso. Yo realmente, por un problema de pena y eso, porque me he vuelto hasta penoso. A veces me dicen payaso y yo contesto por un problema de pena porque sé que no lo están haciendo con maldad, lo están haciendo porque me conocen así, pero realmente... Realmente te agrada más si te llaman Feli. Me gustaba más que me dijeran Felito o Feli, ¿entiendes? Porque es lo que a mí me gusta y es donde me siento bien, ¿entiendes? Pero no tengo complejo con eso, ni tengo pena con eso, pero realmente antes del payaso ya venían otras características. Hay muchos que, si ven este canal, que me conocen del tiempo antes del payaso, me pusieron Tom Canting, y después fue el payaso. Y siempre con un nombre y un nombrete, y siempre te va marcando. Y es el momento que tú empiezas a sentir hasta orgullo por ese nombrete. Y alimenta como el ego. Alimenta el ego ese de Venga acá, la otra pregunta que te quiero hacer es ¿qué piensas sobre el perdón? Me parece, mira, a mí me parece que el perdón es la clave, es lo que reafirma que en tu corazón hay amor, ¿entiendes? Porque realmente nosotros todos estamos, lo que yo he leído, no, la Biblia dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, todos, nadie puede ir para el cielo, nadie, pero sin embargo Dios nos perdona y nos adopta como hijos. Pues yo mañana voy a buscar el versículo y quisiera hablar sobre eso. Él nos adopta. Nosotros realmente hay una parte de la Biblia que yo leí, que no recuerdo cuál es, que dice: ustedes son hijos del diablo. Vamos a buscarla. Ustedes son hijos del diablo. Pero Dios los adopta como hijos. Entonces quiere decir que ya Dios está perdonando a nosotros aún sabiendo cómo somos. Entonces, ¿cómo tú muestras que tú tienes una característica de tu Padre Dios que te perdonó? Perdonando igual. Hay perdones que son difíciles de perdonar y Dios entiende eso, porque también dice que Dios nunca te va a poner una prueba que tú no seas capaz de soportar, pero hay perdones que tú sí puedes soportarlo, porque si Dios lo permitió que sucediera es porque tú puedes soportarlo. Hay otros que no, te dice que no te va a poner prueba, que eso que te dije, que tú no seas capaz de soportar. Dice, mira el versículo aquí en Efesios 1, 5, 6. Efesios 1, 5, 6. Dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Gloria a Dios, somos adoptados. Y hay otro versículo que dice que ustedes son del diablo. Él lo dice claro, ustedes son del diablo. Una vez te escuché hablando con un amigo tuyo y él te dijo algo que a mí me impactó. Y realmente es verdad. No, yo, o sea, en la conclusión mía, ¿no? En mi criterio. Es fácil pedir perdón cuando tú haces algo malo a alguien, pero es difícil perdonar cuando te hacen algo a ti. Entonces, es como que cuando tú tienes que perdonar porque te hicieron a ti, es como que el perdón asume más valor. No es que asuma cualquiera de las dos cosas son de valor. Cualquiera de las dos son de valor. Cuando el dañado perdona, está asumiendo un valor, pero cuando el que daña pide perdón, está asumiendo un valor. ¿Por qué? Hay dificultad en eso. Porque, a ver, la persona siempre se va a resistir a lo bueno, siempre. Y de cualquiera de las dos partes hay resistencia. Pero si las personas lo tocan, son valientes. No creo que haya distinción ahí, porque, a ver, teniendo una vida como la que yo tuve, cuando me han hecho algo y yo lo perdono, yo no creo que yo tenga más valor que esa persona si me pide perdón. ¿Por qué? Porque yo le he hecho a otros que yo no he tenido la oportunidad de pedirle perdón, ¿entiendes? Entonces no siento no me siento, a ver, con eso de que hice algo que perdoné, no. Y al contrario, a mí me han perdonado.
¿Qué tipo de sentimientos o de estado de ánimo has sentido después de pedir perdón o de darlo? Siento libertad, te libra. Es como una carga, cuando tú no perdonas y guardas rencor, es como una carga que tienes ahí, que tienes que cumplir, Yo tenía la manía cuando era joven de tú me hacías algo, un ejemplo, y yo le decía a todo el mundo, a tu verás lo que le voy a meter a Ariadna, entonces iba comprometiendo mi palabra, iba comprometiéndolo con las personas, porque al transcurso del tiempo puede que ya tú no tengas ganas de hacerle una Ariadna. Pero como hay una persona que está mirando y hay otra, ya te sientes comprometido a hacer lo que tú. Sí, porque con esas personas lo hablaste. Ajá. Ya yo me comprometía yo mismo para poder hacer lo que hacía, ¿entiendes? Yo mismo me iba comprometiendo en mi palabra, que eso es una herramienta que utiliza mucho el diablo. El diablo te hace comprometerte contigo mismo. Aunque ya después que tú cometes el hecho, tú te puedes hasta arrepentir y todo, pero tú siempre vas a buscarla, el diablo siempre te va a dar la justificación, tienes que hacerlo, porque imagínate tú a dónde tú vas a llegar. Claro. Y a dónde vas a llegar, a ningún lado, a convertirte en un hombre, ¿entiendes? El verdadero hombre no tiene que hacerle daño a nadie, ¿no? El verdadero hombre creo que debe cuidar de lo suyo y responsabilizarse por lo de él, ¿entiendes? Si puede brindar a las personas ayuda a brindársela, ahí donde está la hombría. Eso es hombre que hacíamos cosas, que doy puñalada, que dábamos puñalada, que hacíamos eso, no, yo no le veo, valor ninguno de eso. Está bien, entonces yo quería, ¿no?, antes de cerrar, agradecerle a todas las personas que nos han apoyado, primeramente a Dios y también a ustedes que han sido de gran bendición. Gracias por cada comentario, gracias a Arturo, gracias a Repe y gracias por cada comentario de ustedes que nos dan fuerza. Jordi. Jordi. Arturo, Repe, Jordi nos han ayudado con las cosas. Nosotros no tenemos mucho conocimiento con las redes, pero bueno, más o menos poco a poco vamos aprendiendo, todo nadie nace sabiendo, uno va aprendiendo. Ustedes mismos nos van guiando porque mi esposa, yo no, pero mi esposa lee todos los comentarios. Si ella ve una pregunta, algo como que ustedes nos puedan decir, mira, están haciendo esto mal, esto bien, o caballero, hablen de este tema, hablen de este tema. Si ese tema es interesante para los demás, que lo pongan a decirme cuál es el tema, y ya para nosotros hablarle de ese tema. Nosotros vamos a hablar en cuanto a las vivencias de nosotros, en cuanto a las cosas que nos han pasado, pero creemos que mucha gente están pasando como nosotros, porque Dios vino aquí a buscar a lo vil y menospreciado, y el mundo está muy lleno de vil. Así mismo, sí, como hay comentarios, por ejemplo, que yo he leído que hace un cristiano aquí, que hace un cristiano allá, pero realmente a eso estamos llamados. No somos perfectos, los cristianos no son perfectos, somos seres humanos, somos imperfectos, pero bueno, tenemos a Dios, que es lo más importante, y que cada día nos ayuda, ¿sabes?, a perfeccionarnos más y a tratar de ser mejores personas siempre, principalmente por nuestra familia, para así también motivo a las personas que tienen hijos, a los matrimonios que tienen hijos. Siempre es muy importante que un hijo crezca en un ámbito de estabilidad, en un ámbito emocional tranquilo, y es muy importante siempre el ejemplo que uno pueda darle. No somos los mejores dando ejemplos, nos esforzamos. Pero mira, esto mismo del canal, a nosotros nos obliga a estudiar. Eso mismo iba a decir, ajá. ¿Entiendes? Entonces me gusta porque por eso, mira, yo no quería hacer canal ni quería hablar nada, porque yo lo que Dios me dio de gratis, yo quería darlo de gratis. Realmente si monetizo bien y si no monetizo también, no me da igual. Yo realmente lo que quería tener algún motivo para yo poder estudiar. Si ustedes me hacen preguntas, debatirlas, estoy también abierto a que alguien me dé cámara y que sepan más que yo de Cristo, o que sean religiosos, que ellos me den su punto de vista original de ellos, de los que ellos tienen, y para yo darles mío, que yo puedo estar errado o ellos pueden estar errados, porque yo tengo mis pensamientos. O sea, yo leo la Biblia, pero pienso de una forma, ¿entiendes? Yo mira, por ejemplo, a Adán y Eva, Dios le dijo, no tomen, no vayan a comer de ese fruto, un ejemplo. Y después
Dios se fue. Después Eva fue y comió el fruto. Y se lo trajo a Adán. Y Adán comió el fruto. Entonces Dios le había dicho, ciertamente si comen del fruto morirán. Ahora, yo pregunto, ¿qué estaba haciendo Adán? Porque imagínate tú, si Dios me dice, no vayan para el parque, que sin el parque, ¿qué yo estaba haciendo? Que Ariadna fue al parque. Pues, para mí estaba comiendo mierda. Y entonces yo tengo esos pensamientos, y ¿qué estaba haciendo Adán? ¿Por qué Eva fue a comer de fruto? O no era buen marido, o estaba atendiendo a otra gente. Estaba despreocupado. Se le fue Eva. Entonces después para combo, se fue a Inetiel, vino, le dio melón y él cogió un melón también. Ahora se metió en candela. Así pienso, ¿entiendes? Y quisiera que más o menos sobre esos términos es lo que yo le voy a hablar, de lo que yo pienso. Estamos dispuestos a hacer anécdotas y les vamos a ir hablando también siempre con un consejo positivo siempre de parte de Dios, que tiene más sabiduría que nosotros, por supuesto. Y nada, bueno, muchas bendiciones. Queremos hacerlo así, cristiano, pero ya, con sinceridad, a mi manera, no quiero fingir. Con nuestra esencia y que ustedes siempre comprendan de lo que estamos hablando. Ni quiero Corintios tanto, porque realmente no tengo el conocimiento para eso. Yo realmente no tengo el conocimiento. Yo me nutro de las personas, me nutro de Rubén, que a veces hablamos por teléfono, y él me nutro del chino. El chino que a veces hablamos por teléfono y me nutro de él también. Veo sus canales. De Luis, un amigo mío que vive en Alemania, que es templario, pero bueno, los templarios son cristianos también. Y me nutro mucho de él. Pero Luis tiene una manera de ver el cristianismo muy parecida a la mía, ¿entiendes? Sí, porque ellos creen en Cristo. Porque ellos creen en Cristo, pero ellos creen en las revelaciones. Entonces Luis me dice que eso pueden ser revelaciones que Dios me está dando, y a veces concordamos mucho en muchas cosas. Bueno, ya, pregúntenme, yo estoy medio... Estamos abiertos a las preguntas.